Muy buenas tardes, bienvenido a otra clase, la segunda de la unidad 4 de Relaciones Internacionales. Esta unidad que hablamos de la política exterior argentina, y en ese sentido es muy importante que podamos comprender el principal actor de referencia para cualquier análisis de la política exterior argentina, como es Brasil, ¿no? Un socio estratégico del país, aliado en el Mercosur, integrados económicamente, uno de los principales, si no el principal socio económico que tiene la Argentina, con lo cual es muy importante echar un vistazo a la historia, a sus relaciones, siempre no perdiendo de vista el presente, pero es muy importante poder ver a vuelo de pájaro cómo fueron las relaciones entre la Argentina y Brasil, y porque no hay mucho tiempo tampoco, porque podríamos desarrollar una materia de las relaciones entre Argentina y Brasil, pero a vuelo de pájaro incluimos en la bibliografía y como material de estudio un texto de Almeida Melo que se llama Brasil y Argentina en perspectiva, competencia, distensión e integración. Este autor va a hacer un repaso histórico de los vínculos entre la Argentina y Brasil desde la época de la colonia, ¿sí? Y va a hacer hincapié en las tres últimas décadas del siglo XX, donde va a decir el autor que desde una década de intensa confrontación, como fueron los 70 entre Brasil y la Argentina, iniciadas por la cuestión de Itaipú, por el acuerdo que firmaron Brasil y Paraguay para la construcción de la represa de Itaipú, a 17 kilómetros de Iguazú, la más grande del mundo en su momento. En la actualidad, esa represa fue vista con mucha desconfianza, con mucho recelo por la Argentina, y durante todos esos años se llevaron adelante confrontaciones diplomáticas que llegaron a escalar a la más alta esfera política, poniendo en amenaza la paz y los vínculos con el Brasil. Esa competencia, ese ánimo de competencia, de rivalidad, de desconfianza, fue desactivado en 1979 por un acta tripartita entre Argentina, Brasil y Paraguay, en donde se pusieron de acuerdo para, sobre todo, compatibilizar Itaipú con el futuro proyecto que nunca fue, como la represa de Corpus, para hacer navegable el río y entre otras condiciones que venía solicitando la Argentina. A partir del 79, va a decir el autor, se inicia una segunda etapa, una etapa de distensión, que va a ser el preludio para que en 1986, ya con gobiernos democráticos, se firme el Acta de Integración Argentino-Brasilera, con una serie de protocolos subsiguientes, donde se hablaba de una integración y una cooperación no solo en el ámbito comercial, sino también en el ámbito militar, tecnológico, social, cultural, y que fue el preludio para lo que en la década del 90, sea el Mercosur, ¿no? Con la firma en el 91 y la puesta en marcha en el 94 del Mercado Común del Sur, que sumaban a Paraguay y a Uruguay como Estados miembros plenos. Entonces, son estas 3 décadas las que el autor va a hacer hincapié en cómo de un estado de competencia que casi llega al conflicto de la década de los 70 por la cuestión de Itaipú, se pasa a una etapa de distensión de las relaciones, de aflojamiento de las tensiones en 1979, resolviendo este principal problema que afectaba al resto de las relaciones, para ya en 1986 iniciar una etapa de cooperación, que es la etapa actual de la política exterior argentina con el Brasil, donde Argentina tiene a Brasil y Brasil a la Argentina como uno de los principales socios económicos, tiene libre comercio para casi el 100%
de los productos, tienen un arancel externo común, es decir, barreras aduaneras y pararancelarias y paraduaneras que los protege a sus sectores económicos de la competencia del resto de los países. Y tenemos acuerdos de libertad de tránsito, convenios de cooperación en salud, en educación, todos en el ámbito de este mercado común del sur, que es referencia y una de las principales políticas, si no la principal política exterior que tiene la República Argentina en la actualidad y que nace, ¿no?, de esa acta de integración argentino-brasilera en el año 1986, pero que tiene en los años anteriores, en los 70, en los 80, estas previas, ¿no?, esta etapa o década de competencia, unos años, casi una década de distensión y finalmente el inicio de la integración. Pero los autores no se quedan solo con estos años, van más allá y van a decir que la competencia y la desconfianza y la rivalidad argentino-brasilera tienen sus inicios ya en la época de la colonia, allá por los siglos XVI, XVII y XVIII, principalmente el siglo XVII, donde luego de finalizada la unión de las coronas españolas y portuguesas en 1640, los portugueses reinician su expansionismo bandeirante más allá de las fronteras del Tratado de Tordesillas, que había sido firmado en 1494 por España y Portugal, una línea imaginaria en el paralelo 42 que dividía a América para ambas coronas. Los banderantes ya en el siglo XVI habían empezado a vulnerar esa línea de Tordesillas. En ese siglo, en el XVI, en 1580, se produce la unión de las coronas portuguesa y española. Durante ese tiempo no hubieron problemas con este expansionismo bandeirante, pero al finalizar la unión de las coronas, empezaron a haber inconvenientes por el expansionismo bandeirante, y entre ese expansionismo se encuentra la fundación, expansionismo bandeirante que reducía el territorio del Imperio Español en América. Por ejemplo, el Amazonas y el sur y toda la cuenca del Plata estaban bajo el dominio español en teoría, pero los portugueses fueron avanzando sobre esos territorios. Y así, en 1680, se funda Colonia de Sacramento enfrente a Buenos Aires, en lo que hoy es Uruguay, como un intento portugués de avanzar lo máximo posible en territorios desocupados, no habitados, para intentar luego negociar con España, y así en 1750 se firma el Tratado de Madrid, por el cual Portugal cede Colonia de Sacramento a España a cambio de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, entre ellos el Amazonas, y 7 misiones orientales, 7 misiones jesuíticas, las orientales, las que estaban al este del río Uruguay, que motivó, entre otras guerras, una muy conocida por nuestra tierra, que es la guerra guaranítica, ¿no?, la oposición de los guaraníes a este tratado, que de alguna manera lo que hacía era, los obligaba a esos 7 pueblos jesuíticos a aceptar la corona portuguesa, que no le concedía derechos a los guaraníes, sino que los sometía a la esclavitud, y por eso se opusieron esos guaraníes al acuerdo. Fue una guerra muy sangrienta, que lo que hizo fue prácticamente hacer desaparecer o disminuir en su población a todos los guaraníes de esas misiones jesuíticas, y esa guerra fue de alguna manera
una de las causas que motivaron algunas décadas después a la expulsión de los jesuitas de todo el imperio español. Por eso es muy importante destacarlo, ¿no? Se da en el marco de esta competencia luso-española, esta competencia entre las coronas de Portugal y España por delimitar sus fronteras en la América del Sur, y tanto la fundación de Colonia Sacramento como en 1680, como el posterior Tratado de Madrid en 1750, que genera la entrega de Colonia Sacramento a España a cambio de el Amazonas y las misiones orientales para Portugal. Es muy importante porque de alguna manera el Tratado de Madrid lo que hace es delimita las fronteras actuales de lo que hoy es Brasil, a pesar de que durante el final del siglo XVIII y principio del siglo XIX se siguieron discutiendo las fronteras españolas y portuguesas, las fronteras en América del Sur, en la Cuenca del Plata, cuestión que iba a ser saldada recién en 1828, finalizada la guerra por la banda oriental que enfrentó a la Argentina y Brasil entre 1825 y 1828. Recordemos que una vez independizadas las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil, se inició una disputa por la banda oriental que había sido invadida por el Imperio brasilero, convertido en la provincia cisplatina, allá por 1919, imperio brasilero que de alguna manera derrota el proyecto de Artigas con esa invasión, pero al conformarse la provincia cisplatina se inicia una resistencia por parte de los charrúas, los orientales, que con ayuda de la Argentina y del presidente Rivadavia se inicia una guerra. Argentina tenía el interés de reincorporar a la banda oriental como provincia argentina, los uruguayos tenían el objetivo de independizarse y los brasileros de mantener a la provincia cisplatina bajo su imperio. La guerra que tiene un saldo militar favorable para la Argentina desde lo terrestre y un saldo favorable desde lo naval para Brasil, se lleva una mediación por parte de Inglaterra, de Gran Bretaña, que otorga la independencia a la banda oriental, dejando a Brasil y a Argentina sin ese territorio. Y el objetivo de Gran Bretaña era justamente crear un estado tapón que de alguna manera disminuya las fricciones entre Brasil y Argentina ya en el vasto territorio que los separaba. Esta guerra entre Brasil y Argentina es una muestra del grado de conflicto y desconfianza y de competencia que existía entre los dos países, ni bien lograda la independencia de ambos, de Argentina y de Brasil, rivalidad y competencia de alguna manera heredada por sus antiguas metrópolis, España y Portugal, que ya venían compitiendo y disputándose los territorios de la América del Sur. Es importante destacar que esta desconfianza entre ambos países, ambos estados, se vio potenciada por la diferencia que tuvieron sus procesos independentistas y por los modelos políticos que adoptaron cada uno de los países, ¿no? La Argentina, que en aquella época se denominaba también las Provincias Unidas, eligieron la forma republicana de gobierno y fue muy caótica y muy traumática la consolidación y conformación de un Estado argentino. Recién se pudo lograr en 1853, luego de los intentos fallidos por parte de los unitarios con la Constitución del 19 o la presidencia de Rivadavia, y el intento de Rosas con la Confederación y su promesa de elaborar una constitución federal que nunca llegó. Recién en 1853 se sientan las bases, pero la Argentina recién en 1880 consolida un modelo de país con la federalización de
la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires, principal fuente de ingreso del país. En cambio, Brasil tuvo una independencia pacífica, sin anarquía, porque se produjo una cesión por parte de la corona portuguesa al nuevo rey de Brasil, que era el hijo del rey de Portugal, a partir de que durante las invasiones napoleónicas la corona portuguesa en 1808 se tuvo que trasladar hacia el Brasil y de alguna manera construyó un aparato burocrático que luego hizo que en los primeros años de la década de 1820 Brasil lograse la independencia, pero a través de el rey Dom João, hijo del rey de Portugal, y eso hizo que la independencia sea pacífica, arreglada con la oligarquía o con la aristocracia agraria brasilera, que permitió que Brasil sea un estado potente durante todo el siglo XIX. Esa potencia hizo, por ejemplo, que sea clave para que las fuerzas de Urquiza derroten a Rosas en la batalla de Caseros con apoyo de fuerzas brasileras en 1852. También las tropas brasileras y el ejército brasilero fueron claves en la derrota del Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza. Eso demuestra que durante todo el siglo XIX el imperio brasilero era un imperio muy fuerte, muy poderoso en todo el cono sur, porque fue clave para la salida de Rosas del poder y la derrota del Paraguay de Estanislao López en la guerra de la Triple Alianza. Esa superioridad brasilera se va a entrar en declive porque fundamentalmente por el agotamiento de su modelo productivo y por el fin del imperio, de la monarquía a finales del siglo XIX, y durante ese descenso brasilero se va a producir el ascenso argentino. Entre 1880 y 1914 la Argentina multiplica por 17 su Producto Bruto Interno, se inserta como un mercado exportador de materias primas y receptor de inversiones extranjeras, sobre todo británicas, se convierte en la economía más importante de América Latina, llegando a duplicar a principios del siglo XX el PBI per cápita brasilero. En 1930 la Argentina duplicaba el Producto Bruto Interno de Brasil, situación que se va a revertir, se va a igualar para 1950 y se va a revertir ya para la década del 80 y el 90, y de ser el doble de Brasil en términos económicos, hoy en día somos un cuarto de lo que representa la economía brasilera. Entonces, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produce un mayor crecimiento de la Argentina, un mayor apogeo. Eso hace que Brasil desconfíe de una Argentina que supuestamente tenía el objetivo de volver a poner bajo su órbita a Bolivia, Paraguay y Uruguay, como lo eran durante el virreinato del Río de la Plata. Eso generó desconfianza en el Brasil. A principios del siglo XX se inician carreras armamentísticas que terminan con un tratado, el Tratado ABC de 1914, para ponerse de acuerdo en la cantidad de armamentos entre Brasil, Chile y Argentina, y también procurar resolver por medios pacíficos las diferencias, como bien lo había sido a finales del siglo XIX con la cuestión de las misiones, territorio que perdimos en un arbitraje con el presidente de los Estados Unidos, Cleveland. Y Brasil, en esa caída que tiene a finales del siglo XIX, va a iniciar un cambio estratégico en su política exterior con el Barón de Río Branco, mirando más hacia los Estados Unidos. Va a iniciar una alianza estratégica a principios del siglo XX con los Estados Unidos y va a dejar
la alianza estratégica que tenía con Gran Bretaña, de la cual Argentina la mantiene, y por eso la competencia argentino-brasilera del principio del siglo XX tenía como trasfondo la competencia americano-británica por la hegemonía en América del Sur. Recordemos que a principios del siglo XX las inversiones británicas multiplicaban por 4 las americanas y para 1930 estaban igualadas. La Argentina mantuvo su alianza con Gran Bretaña a principios del siglo XX, mientras Brasil se acercaba a los Estados Unidos. Este acercamiento de Brasil con los Estados Unidos hizo que, por ejemplo, que Brasil participase activamente de la Segunda Guerra Mundial, mientras que la Argentina se mantuviese neutral, porque su alianza con Gran Bretaña durante el siglo XIX y principio del siglo XX escondía la rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por la hegemonía en América del Sur, y Argentina siempre, desde el inicio del intento de los Estados Unidos de querer controlar las economías de América del Sur, la Argentina siempre se opuso en los encuentros diplomáticos, en las conferencias panamericanas, ya con la doctrina Drago, entre otros ejemplos. Y esa desconfianza entre Argentina y los Estados Unidos motivó a que en la década del 40, sobre todo, Estados Unidos aplicase fuertes sanciones a la Argentina, mientras apoyaba fuertemente al Brasil, que eso hizo también que Brasil pueda despegar más rápido durante toda la segunda mitad del siglo XX o durante la década del 40, 50, 60 y 80, mientras a Argentina le costó mucho más transitar esos años de Guerra Fría por esa desconfianza que había generado con los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría también se produjeron desencuentros entre los gobiernos de Brasil y Argentina. Perón intentó generar una alianza con el Brasil, que no fue bien vista por la diplomacia brasilera, por esta disputa que había y esta alianza con los Estados Unidos que tenía el Brasil y las diferencias que venía teniendo Argentina, con lo cual se demoró mucho la integración entre Argentina y Brasil, como lo quiso Perón ya en la década del 40 en su gobierno, y que iba a fracasar, y tuvo que esperar recién hasta el año 1986 con esta acta de integración firmada por los gobiernos democráticos de Alfonsín y Sarney, que el autor marca en un contexto de 3 décadas de competencia, década del 70, distensión a partir del 79 y el inicio de la cooperación a partir de 1986, pero con toda una historia de desconfianza, de enfrentamiento y de competencia que tuvieron la Argentina y Brasil como herencia de las disputas de sus antiguas metrópolis, España y Portugal. Espero que les haya gustado la clase y seguimos en contacto por este medio.